3. Ya. Hoy para Ciencias Naturales nos corresponde ver el módulo 4 y vamos a trabajar lo que tiene relación con la materia y específicamente el objetivo es medir la masa, el volumen, la temperatura de la materia, conociendo sus tres estados, ya sea sólido, líquido y gaseoso. Para eso hay que utilizar los instrumentos más adecuados. ¿Ya? Esto es lo que corresponde ver ahora en el módulo 4 de Ciencias Naturales. Como siempre, les vamos a proyectar un PowerPoint que ustedes me van a avisar si se está proyectando, porque ayer yo daba por hecho el lenguaje que estaba proyectando después otro PowerPoint y jamás se proyectó. Así que si ustedes no lo ven, me avisan, tía Yaque, por favor, para que todos puedan ahí verlo y después paralelamente conmigo vayan comentando, ¿ya? Yo quiero que ustedes participen, no solamente yo hablar. ¿Estamos ok? Ok. Ya. Ahí está presentando. Ya. Ya se ve. Sí, ¿Se ve se ve, ahora? tía. Ya. Sí. Recuerden No, tía, que... ¿Ah? no es el PPT, es una carpeta. No, el PPT. Pero no se ve. No, lo tienes en una esquinita, al lado donde dice PDF. Espérate que lo voy a cerrar porque a mí se me ve como corresponde, pero lo voy a volver a hacer ya. Ya. Esperar un segundito, por favor. Hola tía, hoy llegué tarde porque estaba tomando desayuno. Ya. Ok. Llegaste justito. ¿Quién se acuerda de lo que estábamos viendo en las clases anteriores en Ciencias Naturales? ¿Quién me puede contar? Las placas tectónicas. Muy bien, las placas tectónicas. ¿Y qué Ahora se hacían? ve. Aún no, tía Berito. Ahora sí, perfecto. Ya. Recuerden que yo no los veo a usted, a nadie de ustedes, ni a la tía Jackie, así que cualquier consulta, ustedes se tienen que organizar, si alguien está hablando, los demás, ¿qué tienen que hacer? Estar calladitos. Estar calladitos Estar en silencio. o silenciar el micrófono, porque muchas veces ahí los papás están conversando, entonces también se escucha todo eso. Lo más aconsejable es silenciar el micrófono. Ya, y al momento de hablar lo enciendo y los demás hacen lo contrario, lo silencian. Ya, como les decía. Hay que tener un cierre en la boca. ¿Ah? Hay que tener un cierre en la boca. El sentido, el lenguaje figurado, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos las materias? Muy bien las asignaturas. ¿Se dan cuenta que están todas relacionadas de alguna otra forma? Muy bien. Isidora Vilés, tú hiciste el comentario, ¿cierto? ¿El del Ya. cierre en la boca? Uh-huh. Sí.
Ya. Módulo 4, número 4, la materia. Y específicamente lo que vamos a trabajar en relación a la materia es medir la masa, el volumen y la temperatura de la materia en estados sólido, líquido y gaseoso, tal como les decía, utilizando instrumentos y unidades de medida apropiadas. Yo no puedo utilizar cualquier tipo de instrumento. Tengo que ir viendo cuál es el más apropiado. Ya. Vamos a ir recordando en una primera parte lo que guarda relación con la materia. ¿Ya? La materia es todo lo que tiene masa y volumen. ¿Qué cosa ahí tienen los niños sobre la mesa? Un cuaderno, Un cuaderno, un huevo, una manzana, un huevo, una manzana, Una una mandarina. naranja, unos lápices o una plasticina. piedra, plasticina, una Ay, piedra, y un melo. Un Con limón. como una naranja, una piedra irregular que no tiene un contorno definido, ¿cierto? Ya. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, todo es materia, ¿ya? Recordando que la materia es todo lo que tiene masa y volumen. Recordemos que lo que es la masa, nosotros lo vimos, si ustedes se recuerdan, en educación matemática al comienzo del año escolar. ¿Se acuerdan? sí, usamos la balanza. Muy bien, utilizamos la balanza. Excelente. La masa es la cantidad de material que contienen los objetos. Se conoce como masa. Los objetos se masan, ¿ya? Ese es el concepto que corresponde utilizar. Para determinar la masa de los objetos, se utiliza la balanza. Por lo tanto, ¿qué es lo que es la masa? ¿Quién me puede decir qué es lo que es la masa? Peso. No, no es peso. Vamos a sacar esa palabrita cuando nos refiramos a masa. Ahí Es la aparece cantidad de material que contiene los objetos. ya la cantidad de material que contienen los objetos. Todo lo que nos rodea. Sí, la materia es todo, ¿no? Todo lo que nos rodea. Muy bien. Vámonos ahora a volumen. Los cuerpos también ocupan un espacio. Tienen volumen. Por ejemplo, si comparamos un balón de básquetbol, como el que está ahí ustedes están apreciando en la imagen, y uno de fútbol, podemos ver que el primero ocupa más espacio que el segundo. Por lo tanto, ¿qué pasa si ocupa más espacio? Suena más fuerte. En relación al volumen, Volumen. tiene más volumen. Bótame. Estamos viendo solamente en relación al espacio que ocupan, es decir, el volumen. La pelota de básquetbol tiene más volumen que la pelota de Fútbol. fútbol. ¿Ya? ¿Ustedes creen que los objetos que tienen más volumen siempre tienen más masa?
No, no creo. No siempre, ¿verdad? Ajá. Porque imagínense, Hay unas pelotas chiquititas de básquetbol y emiten mucho sonido cuando las rebotan y así. pero es Y más, no, hagan relación con el volumen, el espacio, ¿ya? ¿Cuánto masan? ¿Ya? Esas pelotitas, por ejemplo, ustedes han oído hablar de las pelotitas de bowling, esas de acero que se utilizan para hacer ese deporte con la pelotita de bowling. no. Bueno, hay unas pelotitas más chicas que son de acero y son más pequeñas, pero tienen más masa. Ya, a pesar de ser más chiquititas, tienen más masa. ¿Ya? Por lo tanto, no siempre un objeto grande significa que va a tener más masa. No siempre. Veamos acá. Dice, la materia puede encontrarse generalmente en 3 estados. ¿Cuáles serían esos estados? Sólido, líquido y gaseoso. Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. Aunque la mayor parte de los objetos que usas están fabricados con materiales sólidos. Y ahí ustedes pueden apreciar un ejemplo de cada uno. En estado sólido, líquido y gaseoso. La materia está formada por pequeñas partículas unidas entre sí por fuerzas de atracción y en constante movimiento. En cada uno de los estados de la materia, la unión y el movimiento de las partículas son diferentes, tal como se explica a continuación. Miren, la primera, que aparece una piedra, dice que está en estado sólido. Sólido. Muy bien. ¿Qué pasa con las partículas? Las partículas están muy ordenaditas, ustedes pueden apreciar ahí en la lámina con la lupa, ¿cierto? Y la distancia que las separa es muy, pero muy pequeña, la nada misma. Vibran las partículas, pero apenas se pueden mover o desplazar. ¿Ya? Lo pueden ver en la primera imagen. Ahí está la lupa. Y supuestamente están las partículas de la piedra, ¿verdad? Porque la piedra está en estado sólido. Mantengan el micrófono silenciado, por favor. La segunda, ¿en qué estado está? Líquido. Líquido, ¿ya? Hay un vaso con jugo. Jugo. ¿Cómo están las partículas ahí? Gas. Líquido. Las partículas están desordenadas, ¿verdad? Y la distancia que las separa es mayor que en los sólidos. Estas partículas también vibran, pero se pueden desplazar, a diferencia de los sólidos que prácticamente no se pueden desplazar. Aquí están un poquito más separadas estas partículas, por eso pueden realizar ese desplazamiento. Y después tenemos el estado gaseoso. Ahí está el aire dentro de un globo. ¿Qué pasa con las partículas en estado gaseoso? Está más desordenada. Muy bien. Se revuelven.
Exacto, están mucho más separadas entre sí, también vibran, pero estas partículas, al estar más separadas, se pueden desplazar libremente, ocupando ahí todo el espacio disponible, tal como se aprecia en la imagen. ¿Ven la diferencia de cada estado? De estado sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Sí. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo lo que nos compete a nosotros, compete ahora ver en relación a medir la masa, dijimos, el volumen. ¿Qué más? ¿Se acuerdan? La temperatura de la materia. ¿Ya? Mido y registro la masa. ¿Cómo se mide la masa de un sólido? Ya vimos lo que era un sólido, las características de un sólido. Entonces ahora vamos a aprender, vamos a conocer cómo se mide la masa de un sólido. Más que aprender, lo vamos a recordar porque esto lo hicimos también en matemática. La masa se mide con un instrumento llamado, ustedes mismos lo habían dicho. Balanza. 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 Ya, y hay diferentes tipos de balanza. Nosotros, ¿cuál usamos en el colegio? ¿Se acuerdan? Hecho a mano. La segunda. La segunda, la de 2 bracitos. ¿Ya? La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, el kilo, cuyo símbolo es, ahí aparece el símbolo. La K y la G de kilo, ¿ya? También se pueden emplear el gramo, cuyo símbolo es, ¿cuál es el símbolo de gramo? G. La Y. Un kilogramo o un kilo es igual a 1000 gramos. a 1000 gramos. Deben recordarlo y tenerlo clarito, ¿ya? Entonces, para medir la masa de un sólido, el instrumento más apropiado es, ¿cuál es? Para medir la masa de un sólido, ¿cuál es el instrumento más apropiado? El primero, ¿no? La balanza. Aquí en la imagen aparecen 2 tipos diferentes de balanza, pero son balanzas al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces, para medir la masa, utilizamos la balanza. Veamos acá. Para medir la masa de un sólido compacto, es decir, esos que están apretaditos, tal como está la manzana y que uno puede llegar y tomarla, las vamos a colocar directamente sobre el plato de la balanza, tal como están ahí ustedes apreciando en la imagen. Ajustada en 0, tiene que indicar 0 al momento de masar la manzana y se observa cuánto marca la escala. ¿Cuál es la masa de la manzana? 15 gramos. 15 gramos. Bastante fácil, ¿verdad? Cualquiera sólido que yo pueda, que sea compacto, que yo pueda llegar y tomar, lo coloco encima de la balanza y puedo indicar su masa. Para medir la masa de un sólido que no es compacto, que no es apretadito, como en este caso la harina, que uno, cierto, no la puede tomar así, porque ¿qué pasa a la harina al tomarla? Se escurre entre los dedos, ¿verdad? Se cae cae. la mano. Se esparrama. Hola tía Vero, hola tía Jaque.
Exacto. Se desparrama. Se utiliza un recipiente, lo que tengan, un vasito, como está ahí presentado en la imagen. De esta forma, se mide la masa del recipiente vacío primero. Yo establezco cuánto es la masa del recipiente que voy a colocar ahí, en este caso, la harina. Luego, la masa del recipiente con el sólido. Y finalmente, ambas masas se restan. ¿Por qué creen ustedes que se resta? ¿Alguien Por sabe? el peso del vaso. Por la Por la masa masa del del vaso. vaso. Porque solamente yo quiero saber la masa de la, en este caso, ¿qué queremos saber en este caso? La de la harina. Solamente la masa de la harina, muy bien. Entonces tengo que descontar la masa del vaso, Vaso. ¿ya? Tengo el total ahí de masa, el vaso y la harina, y después le tengo que descontar lo que masa el vaso, y ahí tengo el total de cuánto 45 gramos. es la masa de la harina en este caso. Ahí que me aparece en esa balanza, la masa de qué cosa, de qué objeto. De la leche. ¿Cómo? Ahí dice harina. De la harina Más, y del vaso. exacto. La masa de La harina con el vaso. Y la masa de la harina y del vaso, como mismo dice el resultado en la balanza, sería 45 gramos. Y ahora, para saber la masa de la harina, ¿qué tendría que hacer yo? Restar la masa del vaso. Muy bien, restar la masa del vaso. ¿Ya? Es lo primero que tengo que hacer. Masar ahí cuánto masa el vaso para después hacer la resta. Y ahí voy a tener cuál es la masa de la harina en este caso. Muy bien. ¿Cómo se mide la masa ahora? La masa de un líquido. ¿Ya? Puesto que los líquidos están contenidos en recipientes, se debe medir primero la masa del recipiente vacío. Lo mismo que estábamos señalando anteriormente, cuando los sólidos no son compactos, ¿verdad? Y luego la masa del recipiente con el líquido. Finalmente, las masas se restan. ¿Ya? Para saber la masa del líquido, yo tengo que hacer lo siguiente. Tener la masa del recipiente con el líquido y después, ¿qué le vamos a restar? Recién lo dijeron. La masa del recipiente vacío. Exacto, la masa del recipiente vacío y ahí me va a dar exacto la masa del líquido. ¿Ya? Muy bien. Miren, la masa del líquido, ahí está la fórmula, cómo lo tienen que hacer. Se señala la masa del recipiente con el líquido y después se le descuenta, se le resta la masa del recipiente vacío. Entonces ahí vamos a obtener verdaderamente la masa del líquido. Por ejemplo, la masa del agua contenido en el vaso de la fotografía es 571 gramos. Los 233 gramos, ¿a qué corresponde? Al vaso. Muy bien, al vaso. Y los 338 gramos Al líquido, al agua. al líquido, al agua.
Por lo tanto, ¿cuál es la masa del líquido? El restante, tía. ¿Cuál es la masa del líquido en este caso? Ya está dado ahí. ¿Cuánto es? 338. 338. Muy bien, 338. ¿338 qué? Gramos. Gramos. Recuerden que nosotros siempre le hemos dicho, es importante colocar la unidad que estamos trabajando. En este caso, gramos, ¿verdad? Muy bien. Mido y registro volumen y temperatura. El volumen, que es el espacio que ocupa un objeto, se puede medir con distintos instrumentos. Por ejemplo, una pipeta, una wincha de medir o una probeta. Su principal unidad de medida es el metro cúbico, que está representado ahí, M de metro cúbico, un 3. Sin embargo, la que más utilizamos para los líquidos es el litro, cuyo símbolo es una L de litro, ¿ya? Ahora bien, un litro, tienen que hacer esta equivalencia, un litro es igual a 1000 mililitros, que se representa con una M y una L, que es otra de las unidades que comúnmente se emplea. Por lo tanto, un litro es igual a 1000 mililitros. 1000 mililitros. ¿Ya? Mililitros, de litro, estamos hablando de litro. ¿Ya? En este caso estamos hablando de litro. ¿Ya? ¿Cómo medir el volumen de un líquido? El volumen de un líquido se mide directamente con instrumentos graduados. ¿Qué instrumentos aparecen acá? Pueden ustedes observar. La jeringa. Jeringa, muy bien. ¿Qué más? Reglas parece. No. Ah, no, son vasos. Recuerden que el líquido tenemos que echarlo así, tener ahí un recipiente para poder echarlo. Una pipeta. Cuando hacen ciencia. Exacto. Todo aquel material que esté graduado que contenga, que se pueda ahí contener a los líquidos. Recuerden que los líquidos tienen que estar ahí, uno los tiene que echar en algo. ¿Ya? En un instrumento, en este caso, graduado, para poder después calcular el volumen de ese líquido. ¿Ya? Miren, ¿cómo medir el volumen de un sólido irregular? Para medir el volumen de un sólido irregular, como una piedra, se utiliza un recipiente graduado, como en este caso la probeta. Cuando hablamos de un sólido irregular, hablamos, ¿cierto?, de un objeto que no tiene sus formas bien así definidas. Son irregulares, la palabra lo dice. ¿Ya? Por ejemplo, en la primera probeta, el agua está, dígame usted hasta dónde está el agua. ¿Cuántos mililitros tiene ahí en la primera probeta, en el ejemplo? 20. 20. Muy bien. Después se echó la piedra. ¿Qué pasó con el agua? Subió más. ¿Hasta cuánto subió? 30. Un poquito más de 30. 35. Poquito menos de 35. 33. 33.
¿Ya? ¿Qué creen ustedes que van a tener que hacer para calcular el volumen de esa piedra? ¿Qué tienen ustedes que hacer para calcular el volumen de ese sólido irregular? Pesarla. Estamos viendo el volumen, no la masa. Hay que restarle Hay que restar, muy bien. ¿Y qué voy a restar? 20, porque en el otro había 20. ¿Pero qué número voy a colocar primero? El 33. Ya, el 33, porque ahí el 33 me señala que está el agua y la piedrecita que eché, ¿cierto? Y ahí subió un poquito, ¿sí o no? Y llegamos a 33. Sí. ¿Menos qué? Menos 20. ¿Y 20 a qué corresponde? Al otro vaso con agua y la piedra. Sin la piedra, al otro vaso solamente que tiene el agua. Y el agua se había dicho que mide 20 mililitros, ¿cierto? Por lo tanto, la piedra tiene un volumen de ¿cuánto? Si hacemos la resta, la diferencia. 13 mililitros. Muy bien, 13 mililitros. Ahí se señalan. Al agregar la piedra, el agua subió, y ustedes lo dijeron, hasta los 33 mililitros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Miren, Sí. acá, que 1 litro de agua es igual a 1000 mililitros. Y ahora estamos trabajando con los mililitros, que son más unidades de medida más pequeñas. ¿Ya? Por lo tanto, al agregar la piedra, el agua subió hasta los 33 mililitros. Si restamos los 33 ml menos los 20 ml, nos da un valor de 13 mililitros, ¿sí o no? Es decir, la piedra tiene un volumen ¿de cuánto? De 13 mililitros. 13 mililitros, ¿ya? Es decir, la piedra tiene un valor, un volumen, en este caso aquí me faltó 13 mililitros, pero arribita está, nos da un valor de 13 ml, es decir, la piedra tiene un volumen de 13 mililitros, ¿ya? Porque tuvimos que efectuar la resta. ¿Cómo medir la temperatura? ¿Qué instrumento nos puede servir para medir la temperatura? Un termómetro. Un termómetro. Un termómetro. Muy bien. La temperatura es una magnitud que entrega información sobre el movimiento de las partículas que conforman un cuerpo. Así, mientras mayor sea el movimiento de las partículas, mayor será la temperatura. Para medirla se emplea un instrumento llamado, ustedes ya lo dijeron, termómetro. el que puede ser graduado en distintas escalas de medida. En Chile generalmente se emplea la escala Celsius, un cerito y la C, grados Celsius. ¿Ya? Ese instrumento, ¿para qué sirve? El termómetro, ¿para qué sirve? Para medir la temperatura. Para medir la temperatura. Muy bien. Ahora, si yo quiero medir la temperatura de un líquido, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo se imaginan ustedes que podríamos
¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Ah? Imagínense poner así un jarrito de agua en la cocina, ya que estamos en la casa. ¿Cómo podemos medir ahí la temperatura de ese líquido? Con un termómetro. Poner el termómetro adentro. Con el termómetro. Ya, y yo coloco el termómetro ahí y después llevo y lo saco el termómetro con mis manos. No, No, hay no. Hay ¿Qué que va a pasar? esperar unos momentos. ¿Ah? Hay que esperar unos momentos y después ahí recién se puede sacar el termómetro. Lo que tienen como 2 minutos. Lo que tienen que ustedes hacer, porque esta agua va a estar demasiado caliente, tienen que tomar ahí, tener unas pinzas especiales para tomar el termómetro, ¿ya? No pueden llegar y sacarlo, ni tampoco esperar 2 minutos, porque 2 minutos es muy poquito, igual va a estar muy caliente el termómetro, así que ustedes tienen que tener unas pinzas especiales para tomar el termómetro y ahí calcular la temperatura ahí del agua. Pero no es llegar y sacar ahí el termómetro porque va a estar demasiado Caliente. caliente, la temperatura demasiado elevada, así que tienen que tomar esas precauciones, ¿ya? Tía, también hay unos termómetros que cuando ya tomaron la temperatura nos avisan haciendo como un sonidito. Nos avisan, ¿qué más? Haciendo un sonido. Donde hice buen trabajo, el mismo que no puso ayer. ¿Y les gustó? Sí. Lo hago pensando Sí. que prestan atención, que participan. Por eso, siempre tenemos que nosotros incentivarlo a ustedes para que traten de hacer un buen trabajo. Siempre deben tener una buena actitud hacia el trabajo. Si algo me cuesta, no importa. ¿Qué tienen que hacer ustedes si algo me cuesta en el momento? Repasar. Repasar, preguntar, ejercitar, consultar, Pensar. pero no ser negativo, no tener una actitud que no puedo. Ustedes sí o sí son capaces de realizar las cosas. Quizás se van a demorar un poquito más, pero igual lo van a lograr. ¿Qué les pareció este módulo 4 de Ciencias Naturales? Muy buena. Entretenido. Entretenido. Tiene relación con la asignatura de educación matemática, ¿sí o no? Sí. Bacán. Sí, bacán. Ya. Sí, pues la recta. Esto es lo que, miren, hay muchas cosas acá que tienen relación. Ustedes no pueden trabajar una asignatura aislada, ya no hay asignatura aislada. Todas se articulan, todas se relacionan, ¿ya? De alguna u otra forma. Así que aquí también vamos a ejercitar las restas, como dijeron, la equivalencia. Ya. Isidora, dígame. Como cuando hicimos el volcán en artes visuales y vimos los volcanes ahora en ciencias naturales. Sí. Ustedes siempre tienen que hacer la relación con las diferentes asignaturas, ¿ya? No se tienen que sorprender, uy, pero esto corresponde a matemática o esto corresponde a naturaleza, ¿no? Está todo relacionado, ¿ya? Porque después eso a ustedes les facilita para poder aplicarlo en cualquier situación que se puedan encontrar, ¿ya? Y aquí estamos haciendo algunos cálculos para medir en este caso la masa o el volumen o la temperatura. Yo sí o sí tengo que saber restar, o si no, ¿qué va a pasar? ¿Podré hacer los cálculos? No.
No, eso es No, importante, tía, no se vayan- podrá hacer los cálculos. no se puede. Por lo tanto, es importante que ustedes vayan repasando las restas también, las multiplicaciones, todo, ¿ya? Todo les va a servir para que después puedan hacer las cosas con mucha más facilidad y les cueste menos. Entonces, chicos, chicas, esto es lo que vamos a ver en el módulo 4. ¿Qué es lo que es de ciencias naturales? Para terminar, ¿quién me puede decir? El volumen, la temperatura y Y la masa. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer con eso? Restar. Ya, pero un poquito más completo, a ver. Vamos a medir. ¿Qué vamos a medir? El líquido. el líquido. Ya, pero vamos a medir. El volumen. Vamos a medir. Tienen que tenerlo clarito. Vamos a aprender a medir.